Top 10 de las pandemias más mortales de la humanidad. Y bueno, comenzamos. Yo soy el príncipe que llama. Llama, así es que llámame. Número 1. La peste negra. Se le conoce como peste negra porque uno de sus síntomas era el ennegrecimiento de la piel. La plaga se originó hacia el año 1347 a 1351 en Asia y posteriormente se propagó por toda Europa. El brote inició en las ratas y se extendió a los humanos por medio de pulgas infectadas. En promedio tardaron 200 años en recuperarse todas las zonas afectadas. Se estima que el brote mató alrededor de 200 millones de personas. Algo bastante extraño es que los médicos encargados de atender este mal debían vivir completamente aislados de la sociedad, familia y amigos, ya que tenían una alta probabilidad de ser contagiados. Por eso generalmente pedían regalías muy grandes a los contagiados para poder asistirlos y de esa manera compensar la destrucción de su vida cotidiana. Algo muy característico de estos doctores y un poco aterrador era la vestimenta. Usaban una máscara larga con un pico de pájaro, tenían cristales para proteger los ojos y el médico respiraba a través de ese pico para filtrar los malos olores, ya que esta proveía sustancias aromáticas. Número 2. La viruela. Es considerada como la enfermedad más aguda y contagiosa, causada por el virus variola. Recibe su nombre del término del latín significado mateado, haciendo referencia a los bultos y pústulas que aparecen en el rostro y en el cuerpo de los afectados. Históricamente el virus ha matado al 30% de las personas que lo han contraído. Los que han sobrevivido a menudo quedan ciegos, estériles y con profundas cicatrices en la piel. Se transfiere por contacto directo con los infectados a través de fluidos corporales, como también a través de objetos contaminados. La viruela mató aproximadamente al 90% de los nativos americanos. En Europa, durante el siglo XIX, mataba a más de 400,000 personas. El número de víctimas totales de esta pandemia llamada viruela fueron de 56 millones de personas. Número 3. La gripe española. La gripe española fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe H1N1 y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad. Debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual, se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global, matando a entre 40 y 50 millones de personas. Algunos síntomas del virus eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea y vómitos ocasionales. Un siglo después, aún no se sabe cuál es el origen de esta epidemia. Número 4. La plaga de Justiniano. Fue una epidemia que afectó al Imperio Romano y otras partes de Europa, Asia y África desde el año 541 al 543. Se fue dando en diversos ciclos en estos 200 de años. Se estima que entre los años 441 y 750 la población mundial perdió unos 50 millones de habitantes, es decir, el 20% de la población estimada en el siglo VI. Se produjeron varios brotes en diferentes fases. El primero de ellos coincide con el gobierno de Justiniano y suele situarse entre los años 541 y el 547 después de Cristo. El segundo tuvo lugar entre los años 558 y 561 después de Cristo, con el emperador todavía en el trono. El tercero se produjo en los años 594 y el 597 después de Cristo durante el reinado del emperador Mauricio. Se ha llegado a considerar como una de las epidemias más grandes de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones de la Edad Media. Número 5. VIH-Sida. El SIDA es causa por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en las primates del África Central y Occidental a principios del siglo XX. Si bien varios subgrupos del virus adquieren la capacidad de infectar a seres humanos, la pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica en el subgrupo M del VIH-1, Leopoldville, República Democrática del Congo, y se disparó a partir de 1981. En la actualidad hay 37.9 millones de personas que están infectadas con VIH-Sida en todo el mundo, y solo en el 2018 murieron 777,000 personas por esta enfermedad. El África subsahariana es la región más afectada y el 61% de las nuevas infecciones provienen de ahí. Número 6. La tercera peste. La tercera pandemia de peste bubónica surgió en Yuan, China, durante el quinto año del emperador Xianfeng de la dinastía Qing en el año 1855. Desde ahí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto tan mortífero como en la India, donde causó cerca de 10 millones de muertos. Es la sexta pandemia más letal de la historia. Número 7. La peste antonina. Cuanto más se retrocede en el tiempo, menores son las prevenciones sobre las enfermedades y sus consecuencias, pero hay evidencias históricas más que suficientes para saber que la peste antonina fue devastadora en su
tiempo. Las infecciones se desató en el Imperio Romano tras el regreso de las tropas que habían combatido en el Medio Oriente. Se cree que esta enfermedad puede haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores. Se le conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. De hecho, hay indicios de que el emperador Lucio Vero, que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo Marco Aurelio, murió en el año 160 víctima de ese mal. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que se convertirá en la séptima pandemia más letal de la historia. Número 8. Las grandes pestes del siglo XVIII. Fueron distintos brotes de esta peste bubónica que tuvieron diferentes epicentros a lo largo del siglo. Uno de los más significativos fue la Gran Peste de Londres, que duró de 1665 a 1666 y fue la última gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra, cobrando 3 millones de muertes. Sumado a esto, pasando muchos años después, en 1770 y 1772 surgió la peste rusa, también conocida como la peste de 1771. Murieron entre 52,000 y 100,000 personas solo en Moscú, cuya población se redujo en la tercera parte, cobrando de forma general 600,000 muertes. Número 9. Gripe asiática. Si la rusa fue la primera pandemia de gripe A, la asiática fue la segunda. Algunos autores creen que se originó por una mutación en patos salvajes que se combinó con una cepa humana preexistente. El virus se identificó por primera vez en Guangzhou, China, y se propagó por Singapur, de ahí a Hong Kong y luego a los Estados Unidos en el año 1957 a 1958, teniendo 1.100.000 de muertes. Número 10. Gripe rusa. El virus de la gripe A, subtipo H2N2, se encuentra en las aves y según algunos investigadores médicos surgió por primera vez en Rusia en 1889. Y si bien otros especialistas sostienen que no hay ninguna evidencia suficiente para que haya sido ese tipo de virus, la pandemia causó cerca de 1 millón de muertes. Y bueno, este video ha llegado a su fin. Si les ha gustado, dejen su like y comenten. Y bueno, ahora que ustedes han escuchado más temas sobre las pandemias, ¿qué es lo que piensan ustedes ahora sobre la pandemia actual que la que estamos viviendo? Y sin más, yo me despido y recuerden, soy el príncipe que llama.